la doctora Claudia Déctor. Es nuestra primera especialista, entonces tú inauguras oficialmente los episodios de especialistas, Clau. Dijo fue, prefiero que me escribas a las 2 de la mañana y yo poderte contestar y en 5 minutos descanses a que te quedes con la ansiedad todo el día, ¿no? O toda la... Explicaba un parto. Todavía ahí no sabemos del parto humanizado. No, ahí cabe Pero aparte mencionar. fue antes de casarse. Sí, estábamos como a 2 meses de casar. Tenía que prever las cosas. Soy organizado. Y justo, o sea, ¿qué se necesitaba? Y el seguro, y Sí. ¿qué seguros cubrías? Y como ese tipo de cosas. Creo que tú ni sabías. No, yo no sabía que habías, porque, o sea, yo no sabía que le había escrito a la doctora, yo no sabía que él ya estaba pensando en el seguro y el parto y no sé qué. Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta que al final quien decide cómo van a ser va a ser mamá o, bueno, papá. Entonces, el curso psicoprofiláctico sirve para todo, o sea, para prepararte para el embarazo, para el nacimiento y un poquito de los cuidados después del nacimiento. Okay. Sí se enfoca mucho al parto porque desafortunadamente el índice de cesáreas está muy alto y lo que se trata es como de irlo bajando y eso también por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero eso no quita el derecho a decidir. Entonces, al final es un nacimiento, es información sobre el embarazo y el nacimiento y por eso aplica para ambas cosas, o sea, tanto por si tengo plan de un parto o sí, muchas gracias, pero yo tengo plan de una cesárea. Ok. Oye, pero a mí me llama mucho la atención y justo cuando estábamos planeando como este episodio, se me quedó muy grabado y no sé si tú lo dijiste o fue Ili, pero que nos decían que el porcentaje de cesáreas versus partos determina mucho el tipo del nivel de país en el que estás. Y cómo es que en México, pues por eso somos tercermundistas, o sea, cómo es que hay N 1000 cesáreas o cómo es que en el sistema de salud público es más fácil hacer una cesárea que hacer un parto porque todo lo que implica en tiempo y demás, ¿no? Es más fácil cortarlas y nada más. Claro. Fíjate que sí y no. Bueno, o sea, sí está descrito que el índice de cesárea tiene que ver como con el tercermundismo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no haya más del 12% de cesáreas, entre el 12 y el 15, dependiendo de qué nivel de desarrollo tenga el país, ¿no? ¿Y México? En México, justo tiene poquito, hace como 3 días salió un artículo como el más actualizado y andamos como en el 58%. Uy. Y creemos que justo que es en el sector público donde más hay cesáreas, pero no, es en el sector privado. Entonces, justo porque el sector público al final se tiene que apegar a normas, a leyes, a todo, y para que tú puedas hacer una cesárea la tienes que súper justificar. Okay. Lo cual es contraproducente porque cuando la paciente quiere cesárea, pues no, te toca parto, ¿no? Okay. Entonces, y si quieres parto, pues ya lo hiciste porque de que pares, a menos que pase algo que ya no sea un parto, ¿no? Okay. Y en el sector privado, desafortunadamente es donde hay más cesáreas. Por eso está tan marcado en el sector privado esta parte del parto humanizado, porque en el parto humanizado nos vamos a que sea cesárea si se requiere o si la pide, ¿no? Okay. Pero mientras no se cumpla algo de eso, pues le seguimos al parto. Entonces, por eso está esta como diferencia. Sí. O sea, es que creo que sí está muy marcado. Muchísimo. O sea, del 12 al 58%, nos falta mucho por hacer. Un poquito. Pero, y justo, ¿no? O sea, ahorita que decías esta parte, Clau, o sea, por un lado me quedé pensando, sobre todo creo que nosotros como padres primerizos, para nosotros el acompañamiento creo que sí fue como una diferencia importante. Sobre todo porque, como te decía, ¿no? O sea, pues mucho de lo que ya traes, de lo que sabes, de lo que te han contado, de como experiencias de personas cercanas, pero creo que cuando, como decías, la información es poder, cuando te informas, creo que también te da, como bien decías, ¿no? Esa pauta de poder elegir, de poder como pensar por ti misma y para tomar tus decisiones. Y al final también, como decía ahorita, este acompañamiento, o sea, creo que para nosotros sí fue una diferencia. En algún momento lo platicábamos Germán y yo, o sea, sobre todo porque, bueno, estábamos contigo obviamente en toda esta parte médica. Tú nos sugieres, nos diste un par de opciones para tomar el curso de preparación. Decidimos con Ili, nuestra dula,
Y digo, también ya que empezamos el curso y todo, pues ya fue como wow, ¿no? O sea, queremos que Ili se quede con nosotros. Y ese acompañamiento, o sea, creo que para nosotros sí fue importante en varios aspectos, o sea, justo, y ahorita Germán contará su historia, digámoslo así, o él cómo lo vivió. Pero por un lado, bueno, o sea, como, ¿qué podemos hacer para irnos preparando? Yo me acuerdo que Sofi, híjole, la semana 30 y algo, ya estaba acomodada, bueno, o sea, ya estaba en posición, pero estaba como medio volteadita, ¿no? Y entonces ahí estábamos con ejercicios y el rebozo y demás, o sea, Ili pues justamente diciéndole, háganle así y háganle así, y Germán, a ver, tú ayúdale y demás, ¿no? Que a lo mejor si no íbamos a tener ese acompañamiento, pues hubiera sido tal cual como, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver si se termina acomodando o ya no, y como que no hay esa, o sea, como esa participación, digamos, de los tres al final del día. Y creo que también, o sea, como pareja, para Germán y para mí, creo que nos unió mucho en muchos sentidos, o sea, de que Germán, o sea, luego, oye, ¿cómo te sientes? Oye, a ver, te hago el ejercicio, y luego como era el que me recordaba, ¿no? O daba la iniciativa de, a ver, ven, yo te ayudo, o luego yo le decía, ay, es que me duele mucho la espalda, o lo que sea, mira, vamos a hacerle como nos dijo Ili y demás. Y ya a la hora de la hora también, ¿no? O sea, a la hora del parto, nosotros al principio justo estábamos, porque bueno, con Ili era la opción de si querías que te acompañara durante el parto o nada más el curso, ¿no? Al principio, o sea, nosotros decíamos como, nada más el curso. El parto ya va a ser nuestro momento y ya vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? No, o sea, bueno, varias semanas antes fue como de, no, sí que nos acompañe, pues porque al final tú estás en la parte médica, pero creo que también, digo, y yo como buena psicóloga, híjole, la parte emocional es bien importante y se siente, vamos, o sea, sientes un apoyo cuando estás acompañado o acompañada, porque, digamos, en la teoría, pues muchas veces es como, ay, pues está su esposo, ¿no? Que la acompaña. Pero ¿y quién lo acompaña a él? O sea, también a él, ¿quién le da ese ¿Quién le da soporte? contención? Ajá, o sea, de lo que él está viviendo desde su lado, ¿no? Como decías, desde su experiencia. Y pues bueno, justo a nosotros un poquito lo que nos pasó, y por eso yo ahorita decía que también el bebé es quien decide, porque nosotros íbamos súper mentalizados a un parto, ¿cómo no? Por supuesto, vamos a darle, sí se puede. Oye, pero nada más, antes de que entremos a eso, porque yo quería un poco que nos des como perspectiva, Clau, porque, o sea, ya ahorita vamos a entrar como a nuestro tema, eh, pero a mí me llama mucho la atención todavía la parte del curso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de curso psicoprofiláctico, no tiene nada que ver con lo que nos dio Ili. Entonces, a mí lo que me gustaría que nos ayudaras a dar toda esta visibilidad a las reinitas y papirrines que nos están viendo es cuál es la diferencia del curso tradicional, porque una cosa es el curso que te dan, porque yo le decía a Ili, oye, es que en qué momento me vas a decir cómo le voy a decir a Pati cómo va a soplar o cómo va a pujar. Y me dice, es que eso no lo voy a hacer porque cada mujer es distinta. Claro. Y eso no te Entonces, toca a ti. pero ahorita dijiste, o sea, simplemente el tema del reboceo, que si cosas en pareja, o sea, el curso psicoprofiláctico, o sea, o por lo menos lo que yo vi película, que también es ahorita platicábamos antes de armar el episodio, creo que lo que nos vende la televisión, el internet, no necesariamente es lo que es la realidad. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco como cuál es ese curso tradicional viejo que tal vez se sigue dando, justo pensando en un poco lo que dices de estas estadísticas, versus lo que hoy se está manejando o estos cursos distintos y como dices, o sea, que nos ayudan a unirte más como pareja, que interactúes más en el embarazo como personas. Claro, lo que pasa es que volvemos a la parte de la evolución, ¿no? Antes el curso psicoprofiláctico era como prepararte que llegues al hospital y que el médico haga todo por ti. Y en qué posición vas a estar, si te tienes que rasurar o no, en qué momento te van a poner el enema, o sea, cuándo tienes que pujar, cómo tienes que No vimos nada de pujar eso. y todo, ¿no? Por supuesto que no. Pero a ver, y mi pregunta sería, ¿eso hoy en la práctica qué tanto sigue ocurriendo? Bueno, no debería ocurrir. Pero sigue. Sigue ocurriendo, no debería ocurrir en prácticamente ningún caso. Ok. Porque, o sea,
esas cosas que te enseñan, por ejemplo, hablando específicamente de la posición, para no meternos en muchas cosas. La posición es en la que te acuestas con las piernas arriba, las rodillas separadas, todo eso, surgió cuando se inventaron los forceps. Los forceps son como unas cucharas que ayudan a que salga el bebé. Sí, sí, sí. Y eso es Me porque... marcaron. Y eso es porque tenemos que ver cómo se va a colocar y que esté colocado de la adecuada forma, ¿no? Ok. Pero si no vas a poner forceps no sirve absolutamente de nada. Entonces lo empezaron a hacer como de manera rutinaria y entonces como todas parían con las piernas así, aunque no fuera con forceps, entonces pues vamos a enseñarles cómo es la posición, ¿no? Ok. Entonces, igual el pujo, o sea, antes era como, ay, sí, y metes aire y pujas y hay de ti si gritas, y, o sea, como muchas. O sea, de ahí el terror indicaciones. también, ¿estás de acuerdo? También, O sea, claro, totalmente. Y entonces, y luego, obviamente hay más evidencia que te dicen, no siempre se tiene que pujar, o sea, como tú obligar el pujo va a venir tarde o temprano, y dos, es diferente en cada persona si es como gritando o sin gritar. O sea, cada quien va a ser como, va a encontrar la forma en la que sea más efectivo. ok. Y eso es individual también. Ya. Entonces ya también por eso no se enseña cómo pujar, porque al chance ni siquiera pujas, ¿no? ¿No se ha pasado que ojalá en algún otro capítulo estemos con Lili? Porque me acuerdo muchísimo una paciente que de las que estaban tomando el curso con ustedes, Ok. la veíamos muy tranquila. Ajá. Y así como, no, pues quién sabe si sí o no, quién sabe. Y de pronto como que nada más hizo así de... Y como fue el único movimiento, cosa diferente que hizo, Ajá. pues dije así como, voy a ver qué onda. Y ya más levanta así tantito la sábana y la cabeza ya estaba casi por salir. Y nunca hizo como un pujo como tal, como el Sí, de la claro. película que te pone Sí. roja Ajá. y todo, ¿no? Entonces es muy cambiante y por eso ya los cursos actuales se apegan a las recomendaciones más actualizadas. Ok. Por eso difieren tanto. Ok, ya. Sí. No, y es que creo que es bueno saberlo justo porque como decíamos, digo, y ahorita vamos a pasar a este tema que la verdad a nosotros, pues no, vamos, nos gustó mucho, nos interesó mucho y creemos que para nosotros sí fue como un antes y un después en la decisión del nacimiento de Sophie, ¿no? Del parto humanizado. Pero digo, creo que ahorita que decías esta parte, vuelvo un poco a lo que yo mencionaba de o sea, como tu mujer saberte capaz de lo que tu cuerpo puede hacer, saberte capaz también pues de todo este proceso que estás viviendo. Y por eso también yo decía esta parte del acompañamiento. O sea, sinceramente, digo, yo me acuerdo de ese día y me acuerdo súper bien de todo. O sea, y yo como de, sí, vamos, sí se puede, sí, ¿cómo no? Digo, después lo platicaba contigo y tú me dijiste, oye, sí es cierto, o sea, yo tengo un umbral del dolor muy alto, entonces yo nunca, o sea, nunca sentí un dolor. Ajá, o sea, sentía como cosas raras tal vez, pero un dolor no. Y creo que también mucho vas con esa idea de, todavía no me duele, o sea, como que todavía no está pasando nada porque no me ha dolido. Y me acuerdo que tú o Ili, una de las dos, en una me vieron y me dijeron, es que está teniendo una contracción. Y yo, sí, pues no me duele, ajá, o sea, como que no sé qué está pasando. Pero justo, ¿no? O sea, como ese acompañamiento, digo, y un poco retomando lo que decía, nosotros íbamos bien mentalizados al parto, claro, por supuesto. Obviamente, y un poco empiezo a abrir el tema, ahorita lo vamos a tocar bien, pero del parto humanizado, pues el hospital donde nosotros estuvimos justamente para este parto, pues tenía como esas opciones, ¿no? De como yo necesitara y como mi cuerpo se sintiera mejor para el momento de parir. Entonces, bueno, empezamos como todo el proceso. Yo me acuerdo que yo estaba platicando con Ili, súper tranquila. Bueno, también se me subió la presión días antes, entonces por eso tuvimos que empezar a hacer un parto inducido. Entonces nos fuimos, nos internamos en el hospital, todo bien. También debemos contar que algo que nos benefició, por así decirlo, a nosotros en ese momento era que todavía había un poco de pandemia. Claro. Y Germán y yo decidimos que solo íbamos a estar nosotros. Ajá, o sea, nuestras familias, ya que saliéramos, o sea, como que ya veíamos a todos,
Pero siento que, o sea, nos sirvió en el aspecto de que era un momento que queríamos pasar él y yo como sin otras voces, por así decirlo, ¿no? Porque pues obviamente siempre la familia en la mejor intención, pero pues quieren opinar y decir y demás, y nosotros queríamos como nuestro momento y bueno, se logró. Entonces empezamos, me acuerdo que yo llegué en la mañana contigo y me dijiste, ya tienes 2 centímetros. Y fue como, wow, ya, en un ratito ya vamos a llegar a 10, claro, ¿cómo no? Por supuesto. Ya empezó como todo el proceso de la inducción, yo me acuerdo que estaba platicando con Ili, luego Germán, te fuiste a comer, o sea, como que todo fue avanzando. Por ahí dieron las 8 de la noche, todo seguía muy tranquilo todavía, 2 centímetros siguen igual, esto ahorita va a empezar a abrir, no hay problema. Y justo, o sea, y por un lado, pues Ili nos lleva diciendo, ¿no? Como de, a ver, vamos a hacerle así, ¿por qué no hacemos este ejercicio? Para ayudarle a Sofi. Me acuerdo que tú en una me revisaste y ya está, pero otra vez como que se volteó un Sí, poquito. sí. Entonces ahí estamos todos, porque literal eran todos, Clau, Ili, tú, no me acuerdo si ya estaba Mirtala, no me Sí. acuerdo. O sea, todos ahí reboceándome y yo como, tratando pues de acomodar a Sofi para que saliera bien y Pero según demás. yo el reboceo fueron como 2. O sea, fueron... Fueron varios, sí. Sí, sí. O sea, por las fotos, porque unas estuviste sentada en la pelota al lado de la cama, Sí, luego ya pero en la que estaban todos fue ahí Sí. en la salita de espera. En la Y salida. Pero ahí esa ya fue de estábamos las todos. últimas. Ni sé a qué hora fue. Fue en la noche. No, ya era de noche, madrugada. sí, noche, Sí. madrugada, Sí. ya. Porque ya era de lo último, fue así como, Vamos a intentar pues esta y vemos si entre jala. todos. Igual y entre todos se puede, ¿no? Pero bueno, justo, o sea, fueron avanzando las horas y mi presión estaba como, digamos, controlada. Sofi, súper tranquila, pero pues también nos empezaron a pasar las horas, el cansancio, el trabajo, porque digo, al final del día pues ya había un trabajo de parto, pero pues no se llegaba al, digamos, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, a que el Sofi pudiera salir digamos, a través de un parto. Y no recuerdo la hora, pero yo creo que eran como las 3, 4 sí. de la mañana, Ujú. que ya tú fuiste con nosotros y nos dijiste, pues es que, o sea, ya llevamos pues, casi 20 horas aquí haciendo, o sea, haciendo trabajo de parto y tratando de ayudar y demás, pero pues todavía no hay dilatación necesaria, ¿no? Y recuerdo mucho que tú nos decías, o sea, nos podemos quedar aquí días. O sea, y aparte tú estás bien, Sofi está bien, o sea, Sí, como que pero, no o sea, ya está. llevábamos cuántas horas y fue como de, pues se van a aventar otro día así. Y antes de adentrarnos más a detalle de esto, yo nada más quisiera que nos compartieras, ¿cuál es la diferencia? O sea, nada más para que todos los que nos ven, ¿cuál es la diferencia de un parto normal y un parto humanizado? Las intervenciones. Ok. Cuando hablamos de un parto normal o un parto tradicional, es que va a haber, muchas veces te piden que ya llegues rasurada al hospital, te ponen un enema para que el recto esté vacío completamente, tienes que parir en cierta posición, no tienes que estar en ayuno, no puedes tomar agua, no puedes comer, igual estás acostada todo el tiempo durante el trabajo de parto, o sea, como estas cuestiones, ¿no? Y el parto humanizado es no hacer las intervenciones que no sean necesarias. O sea, las intervenciones se han satanizado también mucho y se satanizaron por el abuso de ellas, ¿no? Ok. Porque si bien antes, hace muchos años, la mortalidad en un parto era alta, eso permitió que ya no se murieran tantos, ni tantos bebés, ni tantas mamás, ¿no? Ok. Entonces fue algo bueno y qué bueno que lo descubrieron. El problema es cuando ya las aplicas de manera indiscriminada, o sea, no todos las necesitan. Y como todo en la vida, cuando nosotros intervenimos en algo, pues hay una consecuencia. Entonces, si no es necesario intervenir, ¿para qué esa consecuencia? Entonces es nada más actuar cuando se tenga que actuar y sobre todo con el consentimiento, porque parece que no, pero no hay o no había una cultura de pedirle permiso a la mamá o al papá o a los dos, ¿no? Entonces era como, pues voy a hacer esto y ya, o incluso ni siquiera les decía si de pronto, sí, ya te rompí la fuente, ¿no?
Entonces, y aunque vieron indicación, de todos modos es lo mismo que te diga, oye, la cosa está así, hay esta opción, hay Sí, esta claro. otra, ¿cómo ves si rompemos la fuente? ¿Se va a sentir así? ¿Va a pasar esto? ¿Los riesgos son estos otros? Y así, y ya tú sabes cómo va pasando todo, ¿no? Y Sí. ya más o menos tienes una idea. Entonces, es eso, básicamente es eso. Obviamente, si nos vamos ya como una definición del libro, pues sí, 3 Sí, páginas. claro. De No, pero está humanizado. perfecto, ¿sabes? O sea, porque creo que eso ya nos da introducción a donde te quedaste. O sea, Sí. porque un poco, o sea, siento que ya no estamos yendo ahí, ya salió, pero creo que con lo que nos dices, Clau, o sea, justo ese consentimiento, o sea, nos vas llevando de la mano, nos fuiste diciendo qué iba a sentir Patty y qué decisión íbamos a tomar. Tanto ella, pues porque al final, como dices, quien lo tiene, pues es Patty, o en este caso, como decidió Sophie, pero también es cómo nos vas informando y cómo, o sea, formamos un equipo, porque al Claro. final del día, si no nada más era el doctor o el médico el que define, no, pues ya te rompí la fuente o ya salió, ¿no? Claro. Entonces, no, creo que está increíble la Ay, explicación. Sí, porque justo y ahí viene, ¿no? O sea, donde ya teníamos 20 horas, obviamente cansados, porque pues tampoco dormimos en realidad, pues por estar reboceando, estar haciendo también cosas para ayudarle a Sophie. Y recuerdo que tú llegaste y con Ili, o no me acuerdo si Ili ya estaba ahí, y justo, ¿no? O sea, nos dijiste como, a ver, nos podemos quedar aquí, pero también ya hay un desgaste de parte de nosotros que necesitamos al momento del parto, ¿no? O sea, pues la energía para ayudarle también al bebé y todo. Y nos decías, ¿no? O sea, ustedes decían, nos podemos esperar o una cesárea. Que al final también, y ahorita lo mencionabas un poco, ¿no? O sea, que al final tal vez el nombre es parto humanizado, pero también hay una cesárea humanizada. Claro. O al final tal vez sería como un procedimiento humanizado, o sea, cual sea, pero que es humanizado. Digo, y un poco contamos esta anécdota porque, y yo la cuento desde el acompañamiento, porque para mí en realidad fue difícil emocionalmente, o sea, porque yo iba como muy, o sea, como muy enfocada primero en el parto, en que yo iba a poder y en que yo iba a romper la tradición familiar de la cesárea. Nos aplicamos en el curso. O sea, Los masajes. Ili nos felicitaba. Oye, es que Germán, ¿tú por qué preguntas tanto? Y tú, No, o sea, de repente eran las tareas. en la clase lo hubieran visto, o sea, porque digamos en la clase del curso, ¿y quién quiere opinar? Y Germán. ¿Y quién leyó? ¿Y quién no sé? Y Germán era como, yo creo que todos los demás eran como, ay, teto, siempre Pues mira, y en la estudiando. escuela no soy tan así, pero pues oye, iba a ser Sofía. Sí, acá en el hospital era como, y le pongo más prímula, y más prímula, y otras 5 cápsulas de prímula. Sí. Claro, o sea, entonces, bueno, el chiste es que para mí sí fue como, o sea, yo iba con una expectativa, digo, al final también viene mi historia, digamos, mi personalidad, mi autoexigencia, en donde para mí sí fue impactante como el tener que tomar esa decisión, porque yo iba segura de que iba a un parto, ¿no? Y eso por mí, o sea, por mi autoexigencia, porque para mí era como yo tengo que romper esta tradición y la mujer y empoderarla y demás. Y al final, o sea, Germán me acuerdo que, o sea, me dijo, es tu decisión, es tu cuerpo, tú decides, yo aquí voy a estar, lo que tú decías, yo lo voy a acompañar y lo voy a respetar y estoy contigo y demás. Pero al final también, digo, recuerdo mucho tus palabras y las de Ili en ese momento, porque, vamos, dentro de mí yo sabía que sí, o sea, que ya en ese momento habíamos hecho como todo lo que humanamente posible estaba en nuestras manos y tampoco yo podía seguir forzando algo que no se estaba dando de la manera esperada. Y digo, ¿no? O sea, vuelvo a esta parte de también impactaba mi parte emocional de no pude, no lo logré, no lo hice. Entonces, o sea, a mí en esa parte sí me impactó mucho. Y digo, Germán estuvo ahí y pues me contuvo y me abrazó y demás. Pero también recuerdo mucho, o sea, ti y a Ili en ese acompañamiento de tranquila, o sea, como no estás, no pasó nada malo, no es que no lo hayas logrado, o sea, no es que no fue tu culpa, o sea, porque creo que, y vuelvo mucho, ¿no? Y por eso decía esta parte del acompañamiento, creo que es bien importante, porque tal vez en un parto o no sé si llamarlo como un doctor tradicional, pues tal vez como, pues
ahorita que estés tranquila ya vamos al quirófano, ¿no? O sea, como, pues ya es tu problema, digamos, y pues ahí tú resuelve lo que te esté pasando. Y acá, o sea, teníamos como siempre el acompañamiento de ustedes y la información de ustedes y el apoyo y el respaldo, que creo que, o sea, sí fue para nosotros algo bien importante y tal vez más por ser primerizos. A lo mejor si ya hubiéramos tenido más hijos, bueno, ya íbamos como más sabiendo qué podía pasar, ¿no? Pero este al ser el primero, o sea, para nosotros sí fue una diferencia. Y tal vez también por eso nosotros en el día a día, con nuestros amigos y conocidos, siempre, o sea, tratamos mucho como de hablarles de, y acompáñense, y el parto humanizado, y hagan un curso, y es que, o sea, sí te hace una diferencia, y sí es importante que te sientas cómodo, cómoda con quien te acompaña, con tu médico y demás, porque también, digo, y un poquito regresando a lo que hablábamos ahorita, nos ha tocado escuchar, pues incluso tal vez a mí entre amigas, digamos, o conocidas, como de, ay, no, ya vete a la cesárea, ya, o sea, como rápido, según, mira, así, ¿no? Y siento que a veces lo tomamos muy a la ligera, cuando en realidad creo que, vamos, aparte de que es algo, vuelvo, que eres capaz de hacer, pues también creo que es importante, y digo un poco relacionado al podcast, desmitificar esa parte como de, ay, ya la cesárea más rápido, o sea, ya te quitas un problema, y darle también su lugar al parto, o sea, porque creo que también es algo, digo, yo no lo viví, pero creo, o como tal no lo viví, pero creo que también es algo bonito, es algo, y vuelvo, ¿no? O sea, que como mujer yo sí lo veía como te empodera en muchos sentidos. Y recuerdo mucho una lectura que nos dio Ili en el curso, que justo, o sea, te explicaba un poco como todo este proceso del parto, híjole, hasta de una manera mágica, o sea, de cómo, o sea, cómo tu cuerpo es capaz y todo lo que pasa en tu cuerpo, incluso a nivel cerebral, o sea, cómo todas las hormonas que hablábamos ahorita están ahí presentes, digamos, como ayudándote a ti, al bebé, a todo ese proceso. Creo que, o sea, creo que sí es bien importante y por eso queríamos hoy hablar de esto, del parto humanizado, como quitar esas ideas o pues tal vez como muy tradicional que ya traemos como de, ay, la cesárea rápido, a lo que vas ya, ni te fijes, ni te preocupes, ni te informes, o sea, como eso es rápido, ya lo que sigue, ¿no? Y bueno, justo adentrándonos un poquito más a esta parte del parto humanizado, que ahorita ya nos explicabas un poco como la diferencia, creo que algo que a nosotros nos gustó mucho, digamos, o nos hizo mucho sentido con el parto humanizado, era la participación de todos. O sea, donde todos formábamos parte, todos teníamos voz, todos éramos importantes en las decisiones. Y esto sobre todo, o sea, un poco relacionándolo también con, en este caso con Germán, que estaba presente, ¿no? Con el papá, que siento que muchas veces lo vemos en ese momento o en el momento del parto como o sea, hay aislado, hay a un ladito, hay, pues, toma las fotos, ¿no? O sea, como... Somos de utilería. Sí, sí, sí. Y en realidad, o sea, creo que algo que tú y esta Ili nos hacían mucho como, pues sí, o sea, como hacerlo parte de este proceso, ¿no? Que incluso a Germán le tocaba darme masajes, o sea, como ser parte de, y digo, ya ahorita platicamos en la cesárea, al final también, él formó una parte muy importante en el nacimiento de Sophie, ¿no? Entonces, dentro del parto humanizado, creo que, y ahí tú dinos o explícanos un poquito, porque creo que como decías, tanto ¿cómo se llama? La decisión, digamos, o que la mamá también tome decisiones, que la mamá sepa, oye, esto es lo que está pasando y esta es la opción que tenemos y demás. Pero creo que también como que en el parto humanizado, vamos, todos los participantes son muy importantes, digámoslo así, y no solo tal vez como en el parto tradicional de, pues yo soy el médico, yo aquí soy el que sabe y pues yo soy el que hace, ¿no? O toma las Claro. decisiones. Entonces, en esta parte del parto humanizado, ¿tú cómo ves, digamos, o cómo defines esta parte de los participantes? Pues es que cada rol es muy importante porque, o sea, hablando yo como médico, en mi formación tengo toda la parte de las hormonas, la parte también tal vez de la física, de cómo va bajando bebé, también un entrenamiento para las complicaciones y todo,
pero por ejemplo, rebozo lo he ido aprendiendo y lo aprendí gracias a Ili principalmente, ¿no? Claro. Porque Ili, justo en su parte, ella también tiene conocimiento de un poquito de lo mío, por así decirlo, pero su fuerte es todo lo de las posiciones, las medidas de confort y todo. Entonces, mi trabajo sin el de Ili queda como incompleto, entonces nos complementamos, ¿no? Y nosotros, junto con ustedes, también nos complementamos, porque yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tengo tu permiso, no sirve nada mi conocimiento, ¿no? Y también, si tú no tienes el apoyo, pues entonces tampoco va a funcionar. Entonces, es muy importante, todo el equipo, también incluso el pediatra también es como súper, súper importante. El anestesiólogo también hoy en día también es muy importante, si es cuando se requiere, porque, o sea, el equipo va completo y si falta alguien, falta una parte muy importante, ¿no? O sea, si no estuviera Germán contigo, no hubieras tenido como tanto apoyo. Por mucho que él y yo te acompañáramos, pues tu persona de más apoyo era Germán, ¿no? Entonces ahí va a haber más miedo, tal vez un poco de pena, no lo sé, ¿no? O sea, como de, ay, puedo preguntar, puedo decir, puedo, o sea, no sé, cosas así. Y también, o sea, de este lado, si no hubiera estado Ili, tal vez no hubiéramos sabido todas esas herramientas que teníamos con el rebozo, con las posiciones, todo eso. Claro. Entonces sí, o sea, sí tiene que ser un equipo, tiene que haber buena comunicación en el equipo y no funciona si estamos incompletos, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta, Clau, porque justo como dices, trabajas en equipo, pero ¿qué pasa en una crisis? O sea, hay una crisis cuando, bueno, pues todos entran como equipo, o sea, y esto lo veo hasta como de equipo de fútbol, ¿no? O sea, tú llegas, inicias un partido, va súper bien, todos vamos motivado, a ganar el gol y lo que sea, pero ¿qué tal si en el momento, o sea, no sé, tú de alguna forma nos orillaste a darnos cuenta que pues ya no se estaba pudiendo con el parto y una cesárea ya era una posibilidad? Entonces, yo lo que le dije a Patti en su momento es, yo no puedo tomar la decisión porque al final, pues tú lo vas a parir, o sea, tú lo vas a tener, yo te apoyo, pero ¿qué hubiera pasado si yo me vuelvo una crisis? Porque al final, si yo me vuelvo un problema y es, no, nos quedamos un día completo más. O sea, Clau dice que estás bien, Sofía está bien, nos aventamos un día más. ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿cómo juega ese papel? Porque de alguna forma pues ustedes son las expertas, o sea, ¿en qué momento, qué pasa en ese detrás de cámaras? Porque de verdad, o sea, creo que nuestro parto fue como un equipo en todo momento, o sea, nunca hubo como, oye, no sabes qué, yo quiero esto, o al revés, ¿no? O sea, que tú tuvieras algo y yo te dijera, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa en ese detrás de cámaras? O sea, ¿qué hacen ustedes? Porque creo que es un rol súper importante. Sí, la verdad es que está rudo la pregunta, porque sí pasa relativamente frecuente, o más bien no con la frecuencia que me gustaría que no pasara. Ok. Que, o sea, al final cada pareja tiene su relación, tiene su forma en la que funciona y ellos sabrán si funciona bien, funciona mal. Esa parte a mí no me compete, pero sí pasa que a veces mamá dice ya no o lo que sea y papá es como no, sí, ¿no? O sea, no me importa, le seguimos. Entonces ahí está un poco difícil porque cuando todas las partes no estamos en acuerdo, entonces viene como más información. O sea, ¿qué información necesitas? ¿Qué te está faltando como para poder tomar una decisión, ¿no? Okay. Y luego viene un poquito la parte de la negociación. O sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, Sofía estaba bien, Pati estaba bien, todo estaba bien. Entonces es como, le podemos seguir si quieren, ¿no? O sea, también creo que Con es 21 horas importante. detrás de camino. Pues sí. Y, o sea, también es importante tomar en cuenta que después del nacimiento viene el recién nacido, ¿no? Claro, sí. Y que le sí. tienes que estar dando de comer cada 3 horas y que tienes que estar haciendo, o sea, cambia la dinámica, pero sigues estando dando tu 100%, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a poder dar tu 100%? Claro. Pero bueno, en el caso de ustedes, todo estaba bien, entonces pudimos planearlo con calma y todo, y si me hubieran dicho, no, queremos intentarlo 6 horas más, órale, pues mientras todo esté bien, nos echamos 6 horas más.
20 horas más, pues mientras todo esté bien nos echamos 20 horas más. Pero también yo les tengo que decir, si nos esperamos 20 horas más, pues hay más riesgo de hemorragia, hay más riesgo, o sea, vienen otros riesgos, ¿no? Porque al final ustedes los tienen que saber, lo tienen que saber. Ok. Ahora, hay casos en donde no es tan amable como en esta situación, que ya hay indicaciones para actuar de alguna forma Ejemplo. y, por ejemplo, que ya el corazón de bebé no esté bien, ¿no? Ok. O que ya pasó mucho tiempo, se rompió la fuente, ya pasó mucho tiempo y el riesgo de la infección aumenta, ¿no? Entonces, ahí, pues sí ya hay una indicación para actuar, y pasa que a veces una de las dos partes no está de acuerdo, ¿no? Entonces, es rudo porque al final mi paciente es ella, ¿no? Entonces, yo tengo que atender las necesidades de ella. Y pues, qué lástima si no quieres, tendrás que... Ahora sí te vas a la Éramos esquina. muy amigos, pero Pero ya tarjeta no. roja te vas. Pues sí, porque, o sea, al final, eh, por decirlo así, ustedes me contrataron para atender un nacimiento y entregar un bebé y una mamá, ¿no? Ujú. Y entonces con el papá somos cuates y nos llevamos bien y platicamos y también forma parte de las decisiones, pero cuando ya se vuelve un obstáculo, pues ahí hay que ver cómo vamos a mediar esa parte, ¿no? Ok. Pasa mucho, por ejemplo, con parejas que se separan durante el embarazo, que luego llega el papá al consultorio a pedir informes de cómo va el embarazo. Entonces, pues lo siento, o sea, mi paciente es ella. Entonces, velo directamente con ella y que ya te dé los informes que te tenga que dar, ¿no? Entonces, Wow. es incómodo, es rudo y porque aparte, pues ya al final se tome la decisión que se tome, pues después ustedes quedan solos. Entonces yo no sé cómo sea la dinámica, no sé qué consecuencias vaya a traer esto, pero lo principal es salvaguardar la vida de las dos. Claro. ¿No? Entonces, sí, está rudo. Incluso podemos irnos a cosas legales, Ok. o sea, hay como más herramientas. En los hospitales también está abierta la opción de una segunda opinión médica. Entonces es como, no, yo no estoy de acuerdo que venga otro ginecólogo y me diga si sí o si no, ¿no? Pero pues también creo que eso tensa las cosas, ¿no? Sí, O sea, porque claro. yo en algún momento es como poner, yo como cualquier mortal contra un experto, decir no y ya poner un poco mi palabra sobre ti, que tú ya eres una experta. Entonces creo que también eso como que le va echando a la bolita de nieve como para Sí, tensar el momento. no, y al final, o sea, afecta la relación médico-paciente, ¿no? Porque es un acto de fe también. O sea, yo te puedo decir, tengo mi título, tengo mi cédula, hice 300 cursos, pero pues ustedes saben si me creen o no, ¿no? Claro. Entonces es un acto de fe también. Ujú. Y se puede ir dañando completamente la relación y se pone pues más complicado. Ya, ok. Sí, 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 sí. No, y ahorita que estamos platicando de esto, creo que también sería bueno, ahorita lo mencionábamos, ¿no? Que nos compartieras un poquito, Clau, porque decíamos, el parto humanizado, bueno, no solo abarca el parto, sino, o sea, el parto natural, sino también la cesárea, que fue un Correcto. poco lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Digo, ahorita nosotros platicamos como nuestra experiencia en la cesárea, creo que sobre todo Germán, porque yo aproveché para dormirme un ratito porque estaba muy cansada, pero pero digamos desde esta parte, eh, un poco como en el parto, ¿cuál sería la diferencia entre la cesárea humanizada y una cesárea tradicional? Claro, en cuanto a técnica no hay nada. O sea, la técnica es igual. Creo que lo que cambia es la parte del acompañamiento y la participación que puedan tener, ¿no? En una cesárea tradicional, bueno, no, me regreso un poquito. Históricamente el quirófano era como si fuera un lugar sagrado, ¿no? Ok. Que tienes que entrar con cierta ropa, tienes que portarte de cierta manera, tienes que lavarte las manos con tantos pasos y cosas Sí. así. Entonces, lo cual está bien, no lo critico, pero estaba muy restringido el acceso, ¿no? Entonces, nada más entraba la mamá y ya. Y ya ahorita con la cesárea humanizada, si bien la técnica es exactamente lo mismo, nos lavamos las manos exactamente igual, todo es igual, pero ya puede entrar la pareja, puede entrar la dula, puede entrar la persona de apego, o sea, bueno, de apoyo, perdón, lo que sea, ¿no? También ya, por ejemplo, antes era como
parece que no, pero sí, la música, ¿no? Sí, justo, pensé eso. Sí, Porque, o sea, era como, no, pues como yo voy a estar operando, entonces yo escojo la música, yo escojo el volumen, yo escojo todo, ¿no? Porque yo voy a ser la que opera. claro, Y no, o sea, sí, yo voy a operar, pero es el nacimiento de su hijo. Entonces, ustedes, si quieren música o no quieren música, porque así ha pasado también, que la quiere tener súper fuerte, que la quiere tener súper bajita, que quiere tener audífonos, quien quiere salsa, quiere de todo, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante que tal vez son cosas pequeñitas, pero ya viéndolas en sí, un claro. todo es mucho, ¿no? Y el acompañamiento es súper importante, porque aparte, no todo el mundo está expuesto a un quirófano todos los días, o sea, y hay gente que nunca ha tenido una cirugía en su vida. Y entonces ahora entra a un lugar que está frío, aparte, donde estás en una mesa, no te puedes mover, estás desnuda, o sea, pues no, da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Incluso como médico, cuando te tienen que operar por primera vez, también te da miedo, ¿no? Y eso que lo vives todos los días. Claro. Entonces, que esté alguien contigo, pues baja como ese miedo y te sientes mucho mejor. Te amarran, te caes. No sé si te acuerdas que se me cayó una pierna. O sea, ya estaba yo anestesiada y de repente nada más dije a Germán, mi pierna, porque sentía como estaba en la orilla mi pierna y se empezaba a caer y yo no podía detenerla. Y yo, mi pierna, se cayó mi pierna. Pero sí, o sea, y creo que justo como dices, bueno, si quieres cuenta un poquito tú ahorita que decías lo de la música, ¿tú cómo lo viviste? No, y creo que le das al clavo. O sea, son cosas que podrían parecer insignificantes, pero creo que en el conjunto son cosas muy padres, porque desde la música, el buen equipo, o sea, creo que en ese momento, a ver, tomas la decisión de vamos a tener el parto, digo, la cesárea humanizada, y en cuestión, todo lo que trabajamos en 21 horas, así como un cristal, se fue, se vino abajo y fue de, vete, o sea, y en cuestión de una hora, cámbiate, lávate las manos, ponte el trajecito. A ti como quiera, pues tú ya venías en la cama, o sea, tú ya venías en un proceso, el papá no. Entonces, o sea, en cuestión de una hora, porque se me hizo rapidísimo, entre que llegas, ya estás, te van diciendo qué debes de hacer, qué no puedes hacer, qué no tocar, qué la música, o sea, eso creo que, o sea, Sophie nació con Queen, el anestiólogo, mis respetos porque ¿Cómo se fue, llama? Recuerden. Hugo, ¿no? Hugo, sí, creo que sí no, era Hugo. no sé, pero muy buena onda, oye, si quieres, les tomo una foto, tomo video, y tú dices, o sea, yo puse mi camarita porque llevaba una GoPro, la dejé en la esquina, pero obviamente pues yo ya no tenía, o sea, luego Pati, o sea, después de las 21 horas, Pati drogada con la anestesia, o sea, Pati ya se nos iba y yo no sabía, a ver, papá primerizo, no sabes si se te está yendo, no sabes, o sea, Se está quedando sí, dormida sí, se nada está más. durmiendo y tú dices, amor, Pati, ya van a ser Sophie, ya van a ser Sophie. Y sí, creo que la verdad es que es una super experiencia porque todo este tema, o sea, el equipo que ustedes formaron, la verdad es que, o sea, me encantó la parte musical. O sea, El DJ. no, no, sí. O sea, porque aparte el doctor súper en el Sí. papel de, oye, ¿en qué te apoyo? O sea, y ustedes, o sea, sí creo que de alguna manera nos permiten que me enfoque completamente en quién van a ser y en mi esposa. Entonces eso está increíble porque, o sea, que también por ahí me acuerdo que me preguntaban, oye, o sea, como que te intimida la sangre o como, o sea, porque yo me podría volver un problema, ¿no? Sí. Entonces sí, de repente me acuerdo que en algún momento fue como de, uy, wow, wow, porque aparte que es como, cuando usted empieza a hacer como el corte, o sea, huele como cuando te quemas un pelito. O sea, yo digo, uy, a eso. Pero pues no es algo que, pues tú sabes, o sea, es algo que me gusta y yo ya estaba como informado, entonces no era tampoco como que algo que me espantara, pero sí un poco como el hecho de ver a Patty súper drogada, o sea, dormida y ya está Sophie, ya está aquí. Y ya como que te la pegaron, o sea, ya el momento del corte del cordón, o sea, que ustedes en todo momento es ven, Germán, tienes que... Y yo así de, ay, aquí exactamente. Derechito. Y creo que esta parte, el hecho de, creo que de lo que nos enamoró del parto humanizado, cesárea humanizada, es
cómo ustedes nos vuelven parte en todo momento. Y yo me acuerdo que es desde ya irte con la pediatra que lo está midiendo a Sophie, que le está viendo que si la nariz, que si no sé qué. Y también creo que la parte, o sea, cuando vemos películas y vemos cómo cargaban a los bebés así súper cruel y cosas así. O sea, tú en algún momento dices, ¿en qué momento le van a hacer esto a mi hija? Y va a ser como, ¿cómo voy a saltar, no? Entonces, no, o sea, sino más bien es si todo va en el camino y ves que mamá y bebé están bien, pues no tiene por qué haber algo como atípico. Y creo que eso es lo bonito. Ya luego un poco es como a Pati drogada, pues le dieron su hora de receso en lo que se recuperaba y se le bajaba su peda, porque pues básicamente era una super peda. Y pues yo, como me iba con Sophie, o sea, el hecho de estar teniéndola yo en mi pecho, y corrígeme, Clau, si hay algo que se me vaya, porque pues es lo que me acuerdo. Pero bueno, que yo me fui al cunero y creo que eso es algo que también a mí me encantó, porque sí se me hace algo muy cruel el hecho de que nazca un bebé y se vaya un cunero. Claro. Está Solito. 9 meses con mamá, escuchando la voz de mamá y papá, y que de la nada, exacto, y que escucha el corazón de mamá, y que de la nada deja mamá. O sea, creo que, a ver, no sé si el hecho que en la actualidad somos papás primerizos o papás más conscientes nos vuelve más vulnerables a todo esto. No sé si nuestros papás, si les hubieran dado esta opción, lo hubieran tomado. Pero sí es algo que hoy agradezco porque el hecho de haber tenido a Sophie en mi pecho y yo fungir como la mamá y que estuviera escuchando mi corazón y estar ahí una hora platicando con ella, acariciándola y ya luego ir contigo, ya que estuvieras lista, o sea, creo que es algo que no cambiaría, sea parto humanizado, sea cesárea humanizado, o sea, está increíble. Uh-huh. Y creo que eso es parte del parto humanizado. Sí, es parte de porque, o sea, todo eso es muy bonito, pero atrás de eso hay evidencia científica, ¿no? Entonces, no es que solo sea bonito tener a bebé, sino que sí está descrito que el apego de bebé, el papá canguro, que así le llamamos, cuando mamá tiene que, por el motivo que sea, no la puede tener, en este caso porque estás en recuperación, ayuda a que regule su temperatura, ayuda a que regule su respiración, ayuda a que regule su frecuencia cardíaca, lo cual es parte de lo que va a ir viendo cómo se hace la transición de dentro del útero a la vida fuera del útero. Okay. Entonces tú la apoyaste mucho en ese caso, ¿no? En esa situación de la adaptación. Entonces, por eso es muy importante, no es lo mismo que la metan en una cunita caliente y pues ya que haga las cosas como ella pueda hacerlo, aunque escuchando tu corazón se vaya calmando, vaya regulando el suyo, que vaya sintiendo tus movimientos respiratorios y que vaya regulando los suyos también. O sea, todo tiene como evidencia. Okay. Se ve bonito y ese es un plus, pero no pero es por lo bonito. Ok, no, pero para eso trajimos al especialista para que nos dijera toda esta información. Nos dé visibilidad. Sí, no, y aparte, o sea, creo que justo retomo un poco esto que decías ahorita del equipo. O sea, por eso te preguntaba ahorita, porque no me acordaba del nombre de Hugo. O sea, porque de verdad como que todos, o sea, como que todos nos daban mucha tranquilidad. O sea, como todo está bien. O sea, vamos, sí estás en un procedimiento quirúrgico, pero estamos bien, ¿no? Aquí estamos. Siempre nos daban como mucho protagonismo justamente, o sea, como este es un momento, ya viene Sophie, o sea, como incluso siento, o sea, celebraban mucho con nosotros pues el nacimiento de Sophie, ¿no? Y sí, o sea, justo después, cuando yo ya estaba en el cuarto y todo, Germán me enseñaba las fotos, y sí, o sea, creo que para mí también fue como, vamos, como en dos sentimientos. Por un lado, el decir, o sea, mi hija está bien, digamos, está segura, está con su papá. Y por otro lado, también el sentimiento de qué padre que Germán, como papá, o sea, porque justo lo que decíamos, ¿no? Muchas veces, pues la mamá es como una de las principales junto con el bebé, porque pues es a quien le pegan el pecho primero y están atendiendo a mamá y todo. Y sentí yo como esa parte de qué padre que Germán haya podido tener ese momento con Sophie, en donde, digamos, él se convirtió en el protagonista de ese momento, ¿no? O sea, de acompañarla, de esas
ahora sí que esa primera hora de vida, estar también con su papá. Y de hecho, o sea, luego platicando lo que nosotros decimos justamente es que Sophie desde que nació no se ha separado de nosotros. Claro. Y lo vemos como algo positivo en realidad, o sea, como siempre ha estado con nosotros, siempre, o sea, la hemos escuchado, hemos sabido, digamos, como cómo está. Vamos, hoy pues ya obviamente va a la escuelita y demás, pero pues sigue igual, ¿no? O sea, no ha habido un día que no pase con nosotros, Sí. ya pasará en algún momento, esperemos, Pronto. que nos podamos ir un fin de semana, pero sí, o sea, como dices, no solo es la parte bonita, sino también el darle su lugar, o sea, el que también ella sea parte importante de este proceso, porque justo como decían ahorita, eh, los platicaba creo que Ili en el curso, esta parte, ¿no? O sea, de, claro, pues muchas veces los cuneros o como vemos los cuneros, digo antes, creo que sobre todo antes, como que cada vez escucho más esta parte, tal vez aunque no sea tal cual un parto humanizado, pero escucho más que el bebé pasa más tiempo en el cuarto por lo menos que en el cunero. Pero sí, o sea, tenemos como esta imagen y lo vemos mucho, ¿no? O sea, cuneros donde los bebés están llorando. Y claro, o sea, al final, muchas veces creo que normalizamos el llanto de bebé, como de, ay, pues, es un bebé, va a llorar. Ajá. Y no escuchamos pues la necesidad, o sea, de por qué está llorando. O sea, no solo llora porque es un bebé, sino justo porque pues necesita mamá, papá, necesita sentirse seguro, necesita estar con la gente, o sea, con su gente conocida, digámoslo así. Lo platicábamos en un episodio Germán y yo, esta parte de, pues sí, o sea, que a veces decimos como, ay, está chiquito, no entiende o no se da cuenta y no vemos todo lo que hay detrás, o sea, que en realidad, claro que se da cuenta, claro que sabe quién es su mamá, o sea, Claro. quién es el papá que le habló durante el embarazo, o sea, quién es esa gente en su entorno, ¿no? Entonces, creo que justo fue una de las cosas que también nos enamoró del parto humanizado, o en este caso de la cesárea humanizada. Y volvemos, o sea, como a la información. Uh-huh. Cuando tenemos esa información, y tal vez como decías, si nuestros papás hubieran tenido esta información, Sí. tal vez otra cosa hubiera sido. Claro. O sea, esos nacimientos tal vez hubieran sido distintos en muchos aspectos. Y también creo que al final pues favorecen el apego con mamá, con papá, y incluso a prevenir a veces también justo lo que decíamos, ¿no? O sea, como temas ya emocionales, depresión, etcétera, porque desde un inicio empieza ese apego a cuando, pues, digo, por diferentes motivos, pero tiene que estar lejos de bebé, Claro. ¿no? ¿Quieres agregar algo? No, creo que no. ¿No? Híjole. O sea, pues creo que ya conté toda mi experiencia a detalle de qué fue lo que viví. O sea, creo que no cambiaría nada. O sea, creo que agradecerles como cada acompañamiento, cada paso a paso, cada explicación para ver qué está pasando y si nosotros tenemos que tomar una decisión, creo que la haces con más información y no te lleva tal vez a esos momentos de conflictos en los que tal vez pues tú y yo podemos no coincidir en algo y de ahí pues tener un entorno diferente. Claro. Y sobre todo tal vez hasta como tomar decisiones sintiéndote más seguro o segura, ¿no? Tal vez no era, por ejemplo, como platicábamos ahorita, ¿no? No era la decisión tal vez que yo pensaba que iba a tener que tomar, pero lo que sí es que siempre me sentí segura, o sea, sabía que estaba segura, no solo porque estaba Germán conmigo, obviamente, sino también por ustedes, por el equipo, por eso ahorita que decíamos del anestesiólogo, del doctor Hugo, o sea, igual creo que vuelvo, esa calidad humana, vamos, ese estar ahí tal cual, o sea, acompañándote, no nada más estar, o sea, Sí. si ya vine, ya te inyecté, ya me voy, ¿no? Sino de verdad como, porque él fue el que, si no estoy mal, él fue el que puso la música, o sea, que te Sí, preguntó, ¿cuál sí. canción? ¿Cuál canción? Porque yo Ajá, ya ni en mente sí, ya tenía ni lo te de la acordabas de música. la canción. Es va a ser cesárea y graba. Hasta ahí llegó mi... Sí, no, incluso me acuerdo que él también fue el que, a ver, foto, ¿no? Y entonces justo, o sea, digo, obviamente, pues la situación se prestaba, porque obviamente Claro. imagino que cuando hay algo de riesgo o algo así, Sí, pues claro, cambia es un al poco la grano. dinámica, ajá. Pero en ese momento, o sea, a pesar de que fue cesárea, pues como que todo estaba bien, digamos. Entonces como que se prestaba mucho y siempre era como esa parte de, o sea, creo que a veces hasta en este caso ustedes nos recordaban no se olviden de estos recuerdos, su foto, ¿no? O sea, como estas Sí. cosas que están viviendo y a veces pues
claro, por estar metido en lo que estás, pues ya se te olvida que ya llevabas una canción, que querías tomar fotos, que el video, que no sé qué. Entonces sí creo que eso es algo como bien importante y que, vamos, como que enriquece mucho ese momento o el vivir ese momento de una forma distinta, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo, Clau? Pues, no sé, la verdad es que, bueno, soy muy agradecida por esta charla, No. porque aparte difícilmente yo veo como el qué pasó después, o sea, sí los Ok. veo en la consulta y todo, y obviamente sabes que cuando el plan tiene que cambiar, pues lleva un duelo, pero es diferente verlo verbalizado desde el lado de quién vivió ese duelo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues gracias por esa oportunidad. También yo aprendo mucho de estas charlas. Y pues sí, o sea, hay una creencia que como digamos que el parto humanizado o el nacimiento humanizado, para englobar un poquito Ujú. más, es hasta cierto punto como muy permisivo porque puedes comer, puedes tomar agua, puedes estar acompañada, no tienes que estar acostada. En ese sentido, mucha gente piensa que no está vigilado. Entonces, no, o Sí, sea, un parto humanizado o que es en tu no, casa. exacto, pero no, o sea, no tiene que ver con la vigilancia. La vigilancia está ahí todo el Siempre. tiempo y estamos súper al pendientes, justo porque aunque sea como más flexible en algunas cosas, de todos modos el objetivo es el mismo, que es un bebé y una mamá sanas. Entonces, eso no se modifica en nada, porque hay también esa creencia que es como, no, pues sí, muy bonito y todo, pero si te mueres, ni modo, no, no, o sea, no, Sí. Claro. no es eso, ¿no? Y creo que también con lo que dices, si nos puedes aclarar, porque yo en muchos lados, tanto cuando investigamos y tanto para armar este episodio, es dentro de los tabús, creo que a veces consideran que el parto humanizado es un lujo. Y no necesariamente, porque tampoco en costo es como que digas, uff, wow, Claro. es la gran diferencia. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Lo que pasa es que realmente así es como deberían ser las cosas. O sea, ni siquiera debería haber una clasificación de parto convencional y parto humanizado. En realidad, así debería ser. Porque no, o sea, el plus que estamos dando, por así decirlo, es solamente apegarnos a las recomendaciones. Pero cualquiera se puede apegar a esas recomendaciones, entonces no tendría por qué ser algo, o sea, como un extra. Desafortunadamente no es algo con quien todo el mundo esté de acuerdo porque es muy difícil desaprender lo que ya aprendiste. Correcto. Entonces, y por eso existe la diferencia, pero en realidad así es como deberían ser las cosas. Ok. Ok, ok. No, y creo que también digo, y ahorita que decías tú me acordé, porque creo que un poco yo lo metería en lo que hablábamos de no estás enferma, lo de la alimentación. O sea, yo me Claro. acuerdo que yo estaba pidiendo, o sea, yo así, Clau, ¿puedo comer? Es que tengo hambre. O sea, y es que yo tenía hambre de verdad en ese momento, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, el hecho, obviamente, pues comía lo del hospital, no era que me trajeran mi hamburguesa ni nada, pero creo que también hace como esa sensación de diferencia, ¿sabes? Como de, pues, o sea, sí, estoy aquí esperando a que todo esto vaya avanzando, pero no estoy enferma, o sea, no es Claro. como que no puedo comer, no puedo tomar agua, o sea, creo que eso sí, yo en lo personal, yo sí lo viví como con una diferencia porque pienso y digo, yo no sé en 21 horas sin comer o comiendo casi nada, no sé si hubiera aguantado, o sea, a lo mejor desde antes yo hubiera dicho, no, ya, por Claro. favor, llévenme. Entonces, sí, sí creo que eso es como algo, vamos, algo que hace una diferencia importante y que justo, bueno, por eso fue que quisimos el día de hoy hablar o traer este episodio un poco desde nuestra experiencia, como decíamos, obviamente con tu expertise, Klaus, y con lo que tú pues nos puedes informar, digamos, de este proceso, pero también un poco como, hace ratito yo lo decía, como tratando justo y el objetivo del podcast de desmitificar como ciertas cosas o cierta información, como no tomar tal vez un momento que es importante para la vida de todos, digamos, de bebé, de mamá, de papá, si es que está en ese momento, como tan a la ligera o como, ay, bueno, pues a mí me dijeron que así era mejor y así lo hago, sino de verdad tratar de informarnos, desmitificar cosas, preguntar, poder, como decíamos, tomar decisiones más conscientes y desde lo que nos hace más sentido a nosotros y no solo como, pues es que creo o eso me dijeron o así es como se ha hecho en mi familia durante tanto tiempo. Eh,
Porque sí creo, y yo así, ahorita que decías, ¿no? De que está padre también ver como lo que pasó después. Porque yo en realidad sí hubo un momento en el que yo tuve que empezar un proceso de terapia, porque lo que pasó con Sofía a mí sí me destapó una sensación de no puedo, ajá, Claro. en mi vida, ¿no? O sea, o, vamos, tal vez algo que ya traía, y que yo algo que digo mucho es creo que los hijos, pues muchas veces nos dan esas pautas, digamos, o nos dan como ese jalón de, hey, te falta trabajar esto, o aquí hay algo que no está como todavía, digamos, bien contigo y buscar obviamente esa ayuda profesional. Entonces creo que sí es importante, yo diría, empiezo mis conclusiones, acompañarnos de un equipo con el que nos sintamos seguras, vamos, tranquilas, protegidas, donde haya comunicación que nos haga sentido al final del día y sobre todo también de nuestra parte, digamos, porque no solo es la parte médica, sino también nuestra parte de informarnos, Claro. ¿no? O sea, de preguntar, de buscar información, de, como decíamos, ¿no? Buscar estos cursos que nos acompañen, que nos guíen, que nos den un poco de luz, como decías, en ese proceso oscuro, porque pues no lo conoces hasta que no lo vives. E incluso creo que cuando ya lo vives, pues también cada embarazo es distinto y cada Claro. nacimiento es distinto. Pero creo que sí es importante como también desde nuestro lado hacer nuestra chamba y no dejarle todo al médico, en este caso, o no dejar todo a, pues, ay, a ver cómo se va dando, ¿no? Porque creo que sí puede hacer una diferencia. Claro. Sí. ¿Tú? Bueno, antes de cerrar, yo quiero invitar a todas las reinitas y papirrines para que nos sigan en redes, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Ya saben que nos pueden seguir. También invitarlos a que nos regalen sus comentarios. Si tienen dudas referentes a este tema, con todo gusto se las compartimos a la doctora Claudia. Y bueno, también les vamos a compartir las redes sociales de ella, perdón, para que también cualquier duda que tengan, con mucho gusto ella pueda darles cualquier visibilidad o esclarecer duda a cualquier tema. ¿Y con qué cierro? Creo que coincido contigo, amor. Creo que el hecho de estar más informados nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque creo que un hijo, o sea, bueno, en nuestro caso no lo puedes dejar como a la ligera. O tal vez, a ver, creo que hay veces que queremos más, digamos que tener más voz y voto, pero creo que si hoy se lo dejamos todo al médico, pues, o sea, el médico, pues al final, pues seguro te va a decir lo mínimo necesario que tú tienes que saber, pero creo que si nos podemos informar, creo que está mejor y creo que igual decirles, o sea, lo que decimos aquí no es una regla, no es una ley, o sea, si quieren tener determinado parto, ya sea el tradicional, humanizado, o como dice la doctora, o sea, al final del día es un nacimiento y tenemos que normalizarlo. Entonces, es solo darles visibilidad, darles nuestra experiencia y creo que con eso me quedo. O sea, tener a las personas indicadas y todos al final formamos un buen equipo, ¿no? Claro, claro, sí. Y creo que también lo que decías tú, Clau, ¿no? De que la información es poder. Creo que en todo, o sea, en todos los temas y ahorita en este, pues específicamente también. Entonces, pues, muchísimas gracias, Clau. A ustedes. De verdad Gracias, que Clau. no sabes cómo queríamos este episodio desde hace rato ya. Te agradecemos mucho que estés aquí, tu tiempo. Obviamente también digo, y como lo decíamos al principio, pues tus atenciones siempre con nosotros, conmigo, digamos, como paciente. Nos gustó mucho que estuvieras acá, como te decíamos, inauguraste oficialmente a los especialistas en este podcast. También ya decíamos, aquí salen muchísimos temas, digo, ya te tendremos en otro tema muy seguramente, Clau. Y pues bueno, gracias por estar acá el día de hoy. Como decía Germán, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que también nos encanta que nos escriban, que nos pongan sus comentarios, ahora sí que los temas que a ustedes les interesan, que tienen dudas, que quisieran saber, también nos ayudan mucho, tanto a alimentar estos episodios como también para los que siguen. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.